Sí, pues buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado y damos comienzo al primer conversatorio de este año académico que acaba de comenzar, año académico 22-23. Y comenzamos estos conversatorios con temas de mucha actualidad para el país. Y evidentemente hemos seleccionado el tema del proyecto de estatus presentado en la Comisión de Derechos Naturales por el representante Grijalda, que gira, como sabemos todos y todas, en cuanto al estatus de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado, soy el decano de la facultad y doy la bienvenida a todos y a todas a esta actividad. Este proyecto de estatus es muy interesante por muchas razones. Yo, por lo menos, a manera de ser un poco provocador, he identificado tres aspectos que lo hacen quizás distintos a otros proyectos previos, aunque eso le tocará discutirlo con mayor profundidad a nuestros panelistas. Se plantea el mecanismo de que es autoejecutable, es decir, que la decisión que tomemos los puertorriqueños y puertorriqueñas constituye un mandato que el Congreso tiene que acatar, y eso pues no lo hemos visto en otros proyectos, por lo menos que se aprobaran a nivel de comisión. En segundo lugar, es importante que este proyecto excluye todas las alternativas territoriales según el derecho constitucional de los Estados Unidos y coloniales bajo el derecho internacional. Hemos visto a veces escritos del Departamento de Justicia Federal requiriendo o exigiendo la inclusión de estatus territoriales en los procesos de consulta. Este proyecto lo descartó de plano, aunque hubo mucho debate y cuestionamiento sobre ese particular. También algo que me parece que es interesante de este proyecto es que hay unas definiciones muy precisas, aunque todavía quedan cosas por añadir, sobre lo que implica la anexión, lo que implica la independencia y lo que implica la libre asociación, así como los procesos de transición para cada una de esas tres. Así es que, para discutir este interesante proyecto, tenemos un panel extraordinario de profesores y profesoras nuestros. Empiezo con el compañero, que es un profesor invitado nuestro, el compañero Eduardo Batia, profesor de la Universidad de Princeton. Gracias. Y profesor adjunto de esta escuela. Gracias. La decana asociada, Yanira Reyes. Hola, buenos días. El profesor Jorge Farinacci, que también debo decir que hoy es su última actividad oficial en la facultad por este año. Va a estar de profesor, porque está prestado en la Universidad de Buffalo en Nueva York por un año. Así que, aunque nos amenaza con regresar en enero para dar un curso intensivo, lo cual amenaza que la tomamos muy en serio. Y finalmente al compañero Andrés Córdoba, que ha escrito mucho sobre este tema en los rotativos y que pues, siempre ha estado muy atento al tema del estatus en Puerto Rico. Es importante identificar el estatus procesal de este proyecto como un poco de introducción a lo que vamos a estar hablando. Como ustedes recordarán, este proyecto se aprobó en la Comisión de Derechos Naturales de la Cámara de Representantes, una votación bastante estrecha, más de lo que se esperaba, creo que fue 54 a favor, 50 en contra. Ningún voto republicano a favor, salvo el de la comisionada, que como es un comité puede votar en esos comités. Expresa la comisionada residente de Puerto Rico que ya está muy optimista con que este proyecto pueda aprobarse, inclusive hoy, mañana o pasado, en el pleno de la Cámara de Representantes, pero hay otras personas que plantean que ha habido un cabildeo muy intenso para evitar su aprobación. Lo que parece que es un hecho indisputable es que, a pesar de que pudiera aprobarse en la Cámara de Representantes en su pleno, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Senado. Eso yo diría que describe de manera encapsulada la situación actual del proyecto y por lo menos lo que se anticipa. Y con este preámbulo comienzo a hacer la primera pregunta para todos los panelistas, comenzando con el compañero Andrés Córdoba. Andrés, aunque ya yo sé tu respuesta porque la leí en una columna que escribiste en El Vocero, ¿te parece, Andrés, y a todos ustedes, le parece que la aprobación en la en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ¿les parece que su aprobación constituye un adelanto, un paso en la dirección correcta para la descolonización de Puerto Rico? Andrés. No. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con que se celebre un plebiscito con la ley federal, que se apruebe un plebiscito, ¿verdad? Se celebre con la ley federal. No tengo problema con las alternativas, con la estadidad, libre asociación e independencia. Inclusive no me molestaría que se incluyera el territorio. No me molesta que fuera estadidad e independencia, no me molestaría que fuera
cualquiera de las otras alternativas. A mí en ese sentido ese no es el problema que tengo yo con el proyecto. El proyecto, primero, a la pregunta específica sobre si adelanta la descolonización, pues yo soy partidario de que Puerto Rico no es una colonia, como cuestión de derecho positivo. Yo sé que en Puerto Rico eso es casi una herejía, ¿verdad?, decirlo, pero la realidad es que Puerto Rico no está listado en las Naciones Unidas como una colonia. Todos los años se va y se busca y se persigue incluirse nuevamente en el listado de las colonias, no logra su propósito. Puerto Rico, al final de cuentas, es un territorio y por lo tanto es dentro del andamiaje constitucional americano que hay que atender los asuntos, obviamente, de nuestra subordinación política. Ojo, el hecho de que no sea una colonia no quiere decir que esto está bien. Esta situación que estamos viviendo no es aceptable para nosotros y hay que cambiarla. El planteamiento es cuál va a ser los principios normativos que se van a utilizar, el derecho constitucional americano o el derecho internacional. Yo creo que el derecho internacional no tiene nada que atender en esta relación. Así que a la pregunta de que si esto adelanta la descolonización, no, porque no aplica obviamente el derecho internacional. Esa es adelanta la desterritorialización. Tal y cual está, no, tampoco. Y no porque tiene 2 o 3 cláusulas, obviamente, en ese proyecto que yo creo que son píldoras venenosas, como acertadamente el Partido Independentista ha señalado. La idea de que sea autoejecutable, verdaderamente es una receta para que el Partido Republicano no avale ese proyecto. Así que ya perdiste del saque el Senado y a Manchin. En el caso de la Cámara, pues yo creo que el hecho de que los republicanos no votaran en el comité, ninguno de ellos, a favor de la medida, es índice de que la comisionada residente no hizo su trabajo. El agregado consenso es el consenso de 3 o 4. No hizo su trabajo el Partido Republicano y ahora se está quejando de que no tiene el apoyo, ¿verdad?, del Partido Republicano. ¿Por qué espera? La idea de que sea autoejecutable es altamente problemático porque constitucionalmente no es exigible tampoco. Al final del día el Congreso tiene plena facultad sobre el territorio, bajo el artículo 4, sección 3, de disponer del territorio, y que sea autoejecutable, pues mañana cambian de parecer y no lo hacen autoejecutable, así que por aquí incluirlo. Y además de eso, el issue de la ciudadanía americana, que vamos a discutir más adelante, pues es otro problema serio que tiene, ¿verdad?, ese proyecto. Tito, adelante. Profesor Farinacci. Bueno, es que esto es complicado. Yo recuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando que si alguien tenía una opinión demasiado fuerte sobre Puerto Rico, me molestaba que tenía una posición muy fuerte, y si ignoraba completamente que era Puerto Rico, me molestaba que no tuviese una posición sobre Puerto Rico, ¿verdad? Palo sí, palo sí no, porque por un lado, el ausente histórico en el proceso de discusión en Puerto Rico ha sido el Congreso de los Estados Unidos, que siempre se zafa con eso, es un problema de ustedes, pónganse de acuerdo y me avisan, y yo tengo completamente las manos afuera. Y eso se critica, ¿verdad? Porque fuera de la independencia, que es el único acto que tú puedes hacer unilateral verdaderamente, y cuidado, porque yo creo que hasta el mismo proyecto reconoce que hay unas transiciones necesarias que se tienen que llevar a cabo, no puede ser tan unilateral tampoco. Tiene que textuto tango incluso para la independencia, y estaba ausente ese segundo actor. Ahora está como que demasiado presente, porque hasta el proyecto nos dice cómo va a ser la Comisión Constituyente de la República. Porque nada. O sea que en ese sentido es lo que es, porque para mí es positivo, buscando algo positivo a esto. Uno, es ambicioso, es un proyecto ambicioso en tanto, primero, las definiciones están bien elaboradas. Es ambicioso en cuanto a, y pretende tener en un solo proyecto legislativo, de principio a fin, cuál va a ser el proceso, cómo termina, cómo se proclama la República, cuál va a ser la Constitución del Estado, o cuál va a ser, lo único que deja abierto es un poquito el contenido específico de los llamados artículos de asociación, que para mí es una novedad. Es interesante, que algo que me gustaría discutir mucho más ahorita, que esa novedad conceptual que no estaba presente en ejercicios anteriores. Con lo de la autoejecutabilidad, a mí no me molesta, porque esto es básicamente el Congreso preadmitiendo bajo su poder, tendría que parar otra ley. Pero eso siempre puede ocurrir, pero no es completamente vacío que el Congreso te diga de antemano que acepta la admisión de Puerto Rico, incluso preautoriza que la Constitución actual va a ser la Constitución del Estado Federado puertorriqueño. O sea que eso es en términos de los 30.000 pies, ¿verdad? De que al menos estamos viendo, sobre todo en el caso del Partido Demócrata en los Estados Unidos, el Congreso nos está poniendo sus cartas sobre la mesa un poco, se están comprometiendo un poco a cuál sería lo que ellos están dispuestos a hacer o no hacer, porque hasta ahora ha sido un mundo de fantasía
donde por ejemplo en los plebiscitos criollos cada partido escoge la definición de su fórmula. Básicamente prometen unicornios a todo el mundo en sus fórmulas porque son completamente fantasiosas, no hay un, ¿verdad?, saber qué el otro lado está dispuesto a dar. Y ahora sabemos un poco con más precisión, por ejemplo, la libre asociación. ¿Qué es eso? Eso es algo que en Puerto Rico se ha hablado por mucho tiempo y nadie verdaderamente lo definía. Yo creo que, por ejemplo, aquí hay unos planteamientos interesantes de cómo sería una república asociada, presumo que un tipo de tratado, aunque hay unas ambigüedades, porque dice, according to the U.S. Constitutional Procedures, presumo que eso es un tratado que hay que ratificar con 2/3 partes del Senado, etcétera, etcétera. Pero nada, esa es la vista inicial. Yanira Reyes, por favor. Buenos días. La pregunta es si es un paso hacia la descolonización, así que dentro de esa pregunta, contrario a lo que plantea el compañero Andrés Córdoba, yo sí pienso que Puerto Rico es una colonia, y en el sentido de que un proceso de descolonización es un proceso, debemos entenderlo, para dejar de ser colonia, pues definitivamente puede ser un paso. Ahora, eso es distinto a preguntar si esto es un proceso de libre determinación o de autodeterminación, que dentro del derecho internacional es lo que procede en caso de colonias. En caso de colonias, lo que mandata el derecho internacional es que haya un proceso de autodeterminación o de libre determinación. Hay un debate en cuanto a los conceptos. Ahora, si esto es un proceso para la autodeterminación, pues diría que no. ¿Por qué? Porque la autodeterminación implicaría una participación más directa del territorio o de la colonia en el proceso. Y aquí estamos viendo, como dijo el compañero, un proyecto que, aunque se distancia, y eso lo podemos hablar más adelante, ¿verdad?, se distancia mucho de lo que había pasado anteriormente, y en ese caso es un adelanto, establece unas definiciones bien específicas. Esto yo lo leo y me siento leyendo como un libreto de una película, ¿verdad? Porque está ahí bien específico qué va a pasar, cómo son las definiciones, cómo van a ser los plebiscitos, qué va a pasar en los procesos de transición. Y entonces es chocante la falta de participación de la colonia en ese proceso, que vendría a participar posterior al proceso de la votación. O sea, no hay participación en el proceso de definir las fórmulas, no hay participación en el proceso de definir el proceso de transición, sino que vienen a participar posteriormente y ya está dada la manera en que se va a dar esa participación. Así que a la pregunta de si es un paso a la descolonización, digo que sí, pero si la pregunta yo la hiciera, sería si es un paso a la autodeterminación o libre determinación, diría que no. Profesor Batia. Sí, bueno, yo en un sentido, gracias por invitarme y gracias a todos por la visión que han expresado. Yo tengo que tomar una visión un poco distinta. Yo creo que esto es un gran paso. El Congreso de los Estados Unidos no actúa si no es en momentos de... O sea, esta es la primera vez que atienden este asunto en 30 años, de alguna forma seria. Lo último fue el S-712 en el año 1989. Volver a que 30 años más tarde el Congreso se siente... y déjenme decirle, los dolores de cabeza que hubo para negociar este asunto tomaron casi 18 meses de unas negociaciones muy duras, muy ásperas, muy fuertes. Yo sí creo que es un proceso de, no solo de, como dice la profesora, de libre determinación, que es un concepto que a mí me parece importante, pero es un proceso de determinación mutua. Los Estados Unidos también están diciendo por primera vez a lo que ellos estarían dispuestos a dar. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren poner en la mesa? Eso es algo que no habíamos visto en 125 años. Eso es algo que no habíamos entendido, que no habíamos escuchado. Y yo creo que eso es un gran paso. Hay un individuo que se llama Raúl Grijalva, es un hispano, que me consta que quiere a Puerto Rico y que quiere ayudar a Puerto Rico. Hay una congresista que tiene un poder extraordinario que se llama Nidia Velázquez, que ha puesto todo el peso de su participación. Así que yo dividiría la conversación y termino con esto diciendo que yo creo que es un gran paso. Creo que es algo que no había ocurrido nuevamente en 30 años. Lo que hubo el proyecto Young, aquel de los 90, era una cosa absurda. Pero este es un gran paso que se está dando. Y creo que hay un elemento un poco de inmovilismo que siempre surge de Puerto Rico, de que como no es perfecto el proyecto, vamos a eliminarlo. Entonces esperamos 30 años más. Y yo en ese sentido no tengo 30 años para esperar. Yo por eso apoyé el proyecto, dije vamos para adelante,
Habrá enmiendas, sé que el Senado no lo va a aprobar, pero esto es una declaración de la primera vez en la historia. De hecho, yo quiero ver si de verdad votan a favor de la estadidad en la Cámara. Echen para adelante a ver si van a votar a favor de la estadidad o no, porque si no nos están engañando. Echen para adelante a ver si están votando a favor de la independencia o no. Y el proyecto se ha trancado. Así que yo dividiría la discusión, termino con esto, en lo que es la plomería, lo procesal, y lo que es la sustancia del proyecto. Y yo creo que son dos cosas distintas. Y tanto una como la otra tienen que coincidir en algún momento para que se lleve en política pública, para que se eche para adelante. Y en este momento, pues obviamente ha habido conflicto con ambas. Pero creo que es la primera vez, nuevamente en 30 años, que hay ambas, diferentes grupos que se han negociado mucho. O sea, los estadistas no están contentos con este proyecto. Los populares quieren matar a Nidia Velázquez. Los independentistas no están contentos con este proyecto. Porque ninguno va a estar contento nunca. Y la pregunta es, ¿cómo tú logras que dentro del descontento eches para adelante algo que es tan importante como la descolonización de Puerto Rico? Y yo sí creo que Puerto Rico es una colonia y sí creo que Puerto Rico tiene que salir de la condición actual tan pronto pueda, porque es indignante para los puertorriqueños estar sometidos y subyugados a lo que dice el Congreso de los Estados Unidos todos los días. Bueno, aprovechando la presencia de Eduardo, que fue director de la Oficina de Puerto Rico en Washington del 2004 al 2008 y que ha participado en proyectos o intentos de esta naturaleza, te quiero dirigir las dos próximas preguntas. La próxima es un poco suplementaria a la primera, ¿verdad? Pero quiero comenzar contigo, pero añadir la tercera pregunta. Y son las siguientes. Primero, y creo que ya contestaste algo de esto, pero bueno. ¿Tiene este proyecto alguna diferencia con otros proyectos que se han aprobado previamente en el Congreso? Cuando digo Congreso, ya sea a nivel de comité o a nivel de Cámara. La tercera pregunta que tiene que ver el Congreso es algo que a mí me ha llamado la atención particularmente. Se ha visto muy polarizado el debate en el Congreso. Los demócratas, en teoría, en principio, muy abiertos inclusive a la opción de la estadidad por lo que podría implicar para ellos. Es decir, 2 senadores más, 5 representantes en la Cámara, es decir, garantizar una cierta mayoría a los demócratas. Pero por otro lado, he visto un rechazo tajante, insultante para algunas personas de parte del sector del Partido Republicano. Luego de esta introducción te pregunto, ¿esto es algo repentino, este apoyo, esta apertura del Partido Demócrata que por lo menos da la impresión de estar más receptivos a la estadidad? ¿Lo ves como algo accidental o ves como ya una tendencia que se veía hace unos años y que debe perdurar, Eduardo? Sí, mira, bien breve también, no sé si ustedes ubican a John Lewis, que fue el heredero de las grandes batallas de derechos civiles en los Estados Unidos, heredero de Martin Luther King. Sí. Selma. En el funeral de John Lewis, quien habla es Barack Obama, y dedica un párrafo de sus 5 o 6 párrafos a la estadidad para Puerto Rico. Y uno tiene que pensar cómo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el funeral de John Lewis, habla de la estadidad para Puerto Rico. O sea, ¿qué lo motivó a él para que fuera un tema tan importante? Y la respuesta es bien sencilla. Los Estados Unidos están viviendo una realidad de una constitución que no es perfecta. Una constitución que le da 2 senadores a California, que tiene 35 millones de personas, y 2 senadores a Wyoming, que tiene 500,000 personas. Y por lo tanto no es democrática. Y los demócratas están desesperados por conseguir 2 senadores adicionales, y la apuesta es, si Puerto Rico entra y entra a Washington D.C., pues tú añades 4 demócratas. Yo soy de los que creo que no es seguro que sean, o sea, sálganse de San Juan y de Guaynabo y van a ver lo que hay allá afuera. O sea, aquí los alcaldes no dominan los pueblos, son los pastores, pero eso es discusión para otro día. Pero esa es la apuesta que hay. Así que en ese sentido, el interés, ¿cuál es el interés? El interés es que, usando palabras de la calle, los republicanos hicieron una estrategia hace 30 años y le comieron los dulces en el Senado. ¿Para qué? Para nombrar un tribunal supremo, que es la monarquía, porque no tienen que ir a elección, y el Tribunal Supremo acaba de determinar ustedes saben mejor que yo, los últimos 2 meses, le acaban de hacer la agenda republicana por los próximos 50 años. Ahora de momento todo el que es progresista y liberal tiene que irse a la defensiva
a ver cómo vamos a deshacer eso. Así que Puerto Rico entra en una batalla geopolítica de lo más curiosa en Estados Unidos por primera vez, y esto es nuevo. Nunca antes yo había escuchado a alguien fuera de Puerto Rico que no viniera de los grupos de Puerto Rico dándole dinero. O sea, que allá hay grupos laborales, que hay grupos, o sea, hay gente de Estados Unidos que está diciendo, por favor, Puerto Rico, métanse en esto y ayúdennos en el revolú que tenemos, porque, y claro, los puertorriqueños algunos están diciendo, eso no es problema mío, eso es problema de ustedes, pero esa es una gran discusión, si es problema mío o no, porque me afecta a mí. Así que es una gran discusión que se está teniendo ahora mismo, pero es la primera vez que yo veo que se tiene esa discusión fuera del contexto de los puertorriqueños ir a cabildear. O sea, que el presidente Obama lo dijera en un funeral, para mí fue gigantesco y lo tomo como un símbolo. Y finalizo diciendo, pero a la misma vez hay un expresidente que se llama Trump, que ha llevado a la polarización y la supremacía blanca. O sea, el partido republicano de Trump no es el de Bush. El de Bush dijo 500 veces que Puerto Rico debía ser Estado. El de Trump dice sobre su cadáver, Puerto Rico es Estado. Y así que hay una geopolítica nueva que hay que insertar en esta discusión. Yanira. Haces dos preguntas Sí. que pueden tomarnos mucho tiempo. Quiero dedicarle más tiempo a la segunda, que era sobre qué diferencias significativas hay de este proyecto a los otros. Y eso es un tema bien importante, ¿verdad? Y está atado un poco a la pregunta anterior, porque aunque podamos tener diferencias, en efecto, este proyecto implica unos asuntos bien distintos a lo que habíamos visto anteriormente. Para empezar, el asunto de que no hay una medida, no hay una alternativa territorial contenida en el proyecto, es un asunto importante. Recientemente, a nivel de la jurisprudencia norteamericana, se ha estado discutiendo, y en Puerto Rico, ¿verdad?, el asunto de qué va a pasar con los casos insulares. Eso surge una y otra vez en la jurisprudencia que tiene que ver con Puerto Rico, y en este sentido sería una medida congresional, legislativa, que daría una solución un poco a la aplicación de los casos insulares a Puerto Rico. El asunto del compromiso de lo que haga el proceso autoejecutable me parece sumamente importante, un asunto a discutir, que independientemente de que pueda convertirse en un obstáculo para que el Partido Republicano vote por el proyecto, ciertamente uno aspiraría a que un proceso real de descolonización, aunque no sea de autodeterminación, pueda ser autoejecutable, porque lo que hemos tenido hasta el momento no lo ha sido, lo que quiere decir que el proceso se convierte casi como en unos ejercicios de búsqueda de opinión, porque no tienen ningún efecto, ningún impacto real en lo que va a pasar en el futuro de Puerto Rico. Y si vamos a invertir tiempo, esfuerzo, dinero, compromiso político en los próximos años para trabajar con este asunto, pues que tenga algún resultado. Debe ser una garantía mínima que ofrezca el Congreso al pueblo de Puerto Rico. El asunto me parece un asunto bien interesante también para la discusión que vamos a tener, o que deberíamos tener en Puerto Rico en los próximos años, sobre la necesidad de una reforma constitucional. El mecanismo de la elección por mayoría y la doble vuelta me parece súper interesante. Como ustedes saben, en Puerto Rico las últimas elecciones no llegan ni siquiera cerca a una mayoría del país. En las últimas elecciones estamos hablando de que el partido que ganó por poco más de 30%, y se ha estado discutiendo en este país recientemente la necesidad de establecer una doble vuelta, y miramos a lo que pasa en otros países donde en efecto hay procesos de doble vuelta, y aquí hay mucha gente en Puerto Rico que piensa que eso es imposible, ¿verdad? Que eso es pensar en pajaritos preñados, y que realmente eso no es algo que sea tangible y posible. Y aquí tenemos un proceso que lo contiene. Y eso puede establecer un espacio para tener esa discusión sobre qué es un proceso asequible. Me parece interesante que tenga las definiciones, como decía el compañero. Es bien interesante poder distinguir entre la independencia y la libre asociación, porque en este país mucha gente, particularmente los sectores estadistas, han dicho por mucho tiempo que eso es lo mismo,
y que realmente las personas del Partido Popular que son soberanistas en realidad es una independencia light, así que esto es una forma de poder tener esa discusión. Finalmente, bueno, dos cosas, el proceso de transición es interesante, pero me gustaría puntualizar el asunto de promesa, ¿verdad? En este proyecto se establece que independientemente de cuál sea la alternativa que gane, va a ser el final de la ley promesa, el final de la Junta de Control Fiscal, lo que parece de nuevo un libreto, ¿verdad? De una película de ciencia ficción, pero me parece una cosa muy importante de discutir y que es algo que deberíamos discutir más, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con la deuda? Es la pregunta que tengo. Si esto es autoejecutable, aquí se ponen fechas de 1 y 2 años, o sea que son procesos muy rápidos. Se elimina la Junta de Control Fiscal y ¿qué pasa con la deuda? Esas son preguntas que quedan por ahí para discutirse. Farinacci. Sí, vamos a ver, que quiero rapidito añadir cosas que dijeron los dos compañeros. Primero, de la diferencia. Este es un proyecto que está escrito seriamente. O sea, a veces uno lee estos proyectos que se nota que están chapuceados, a la ligera. Esto es un proyecto serio en ese sentido. Uno puede diferir de él, pero es serio. Tiene un lenguaje un poco imponente. Yo iba a escribir imperialista, lo taché, pero dije, pero eso no es tan difícil decir, si un imperio actúa así. Así es como, ¿verdad? Uno lee la ley que le dio independencia a las Filipinas y también fue bastante tajante la manera en que se hizo. Ahora, los cambios que han habido en la política norteamericana son fundamentales, y el compañero lo estaba mencionando. Cuando yo era pequeño, el mundo era bien sencillo. El Partido Demócrata defendía más o menos el Estado Libre Asociado, con 2 o 3 voces ultraliberales de los Kennedy apoyando la estadidad. El Partido Republicano tenía el sector de Bush, que siempre decía que era estadista, y solamente la ultraderecha calladita diciendo que va sobre su cadáver. Y la izquierda que existía en Estados Unidos, pues era el receptáculo del planteamiento independentista y, en cierto sentido, la ultraderecha republicana. Eso ha cambiado drásticamente, tenemos ahora un Partido Demócrata que cada vez más se siente cómodo abrazando la posibilidad anexionista, que yo creo que es producto de la campaña del movimiento estadista en Puerto Rico, que por 20 o 30 años vendió la estadidad como un asunto de ciudadanía de segunda clase, falta de democracia, igual de protección de las leyes, la igualdad, y a un sector liberal norteamericano, pues eso le llama. En el caso del Partido Republicano, obviamente el trumpismo se ha apoderado y ahí no va a haber aliados de la anexión. Y eso me trae un poco al tema de lo que mencionó el compañero de la plomería, que yo creo que es importante en este sentido. ¿Qué dice si ahora mismo esto muere en el Senado? ¿Qué dice eso? Que el Partido Republicano está básicamente vetando la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Eso es importante saber. Porque están diciéndonos que la posición del Partido Republicano es que se quede el territorio. Porque no están dando la independencia unilateralmente. La podrían dar. Mira, son independientes, felicidades. Pero no quieren comprometerse oficialmente en una votación senatorial, no quieren comprometerse a la anexión. Pues nos están diciendo básicamente que el liderato político de ese país quiere mantener el Estado territorial. Y en el tema de promesa es clave ahí. Porque a mí me molesta, tengo que decir que me molesta, que uno lee el proyecto y dice, si somos Estado independiente o libre asociación, no va a haber promesa. Bueno, eso es obvio, porque no puede haber promesa con un Estado federado. No puedes poner sindicatura a un Estado federado, esto no es la reconstrucción. No lo puede hacer con una república independiente, tendrá que invadirnos otra vez. O sea, que nos están admitiendo que promesa es una criatura exclusiva del territorio, pero que no lo van a quitar. ¿Dónde? Porque no dicen, mira, my bad, aunque sigamos siendo territorio, vamos a quitar promesa. No, promesa se queda. Si ustedes no escogen una de esas 3 alternativas, promesa se queda. O sea que por un lado eso demuestra el impacto que tuvo promesa que destruyó el Estado Libre Asociado, porque ya no es una cuestión simbólica de esas discusiones familiares en Thanksgiving sobre si él era malo, Muñoz Marín era bueno o malo. Ahora son cosas concretas. Los derechos laborales, las pensiones, ahora están siendo determinados por una junta no electa. Y eso yo creo que explica por qué la exclusión del territorio de la opción. Yo creo que eso me estuvo curioso algo que dijo Andrés al principio, porque en términos de derecho constitucional norteamericano el territorio es válido. El territorio no es ilegal, está en la Constitución, está en el artículo 4. Hay un problema político que ya el mismo Congreso está reconociendo, que no es sostenible decirle en el siglo XXI que hay un grupo, un país, una isla entera de personas
que no tienen la última palabra. Y no me refiero a la cuestión del Congreso del Senado, la Junta de Control Fiscal. 7 personas que acaban de decir que en Puerto Rico no puede haber más bonos de Navidad en la empresa privada porque a ellos les da la gana. ¿Y quién votó por ellos? Yo no voté por ellos. Eso se da. Lo último que quiero dejar, y lo había mencionado, una nota curiosa, y es que de las 3 transiciones, la más sencilla es la estadidad. Oh, sí. Y para mí eso es indicativo de que Puerto Rico es más estado de lo que pensábamos. Es cuestión de darle un botoncito. Es más, la Constitución, esa misma, te queda. La independencia hay que negociarla, la liberación hay que negociarla, es compleja. O sea que Puerto Rico está mucho más cercano a la estadidad de lo que tal vez posiblemente pensábamos en términos económicos, en términos jurídicos, en términos políticos. Como hablamos español, nos creemos que estamos más alejados de lo que es. Andrés. Bueno, yo creo que la primera pregunta sobre la realidad política de Estados Unidos y cómo esto afecta obviamente en ese proceso. Estoy de acuerdo con el senador Batty, ¿verdad?, cuando comentaba de que efectivamente había un cambio sísmico, ¿no?, en la política norteamericana. Yo creo que la política norteamericana del 2016 hacia acá, comparado con lo que había ocurrido antes 30 años anteriores, es un universos distintos. Yo creo que el Partido Demócrata, por un lado, se está fragmentando también. Yo creo que es indicativo de esa fragmentación, por ejemplo, en este voto del proyecto del estatus, que Talib y Chu García de Chicago votarán en contra del proyecto, puertorriqueño y una obviamente afroamericana, obviamente que están en contra del proyecto del sector progresista del Partido Demócrata. Ya sabemos que Alejandro Ocasio-Cortez también está en contra por otras razones. Y hay que empezar obviamente que todo ese sector está en contra de este proyecto por un reclamo posiblemente muy similar a lo que Yanira está planteando, que entiende que no es autodeterminación y no es un proceso de descolonización. Pero eso muestra que el Partido Demócrata también está fragmentado. Hay un sector obviamente mucho más conservador, ¿verdad?, que lo ejemplificado por Sinema y Manchin en el Senado, que son verdaderamente lo que están tratando de mantener, por así decir, el punto moderado tradicional del Partido Demócrata. Y el Partido Republicano, sin duda alguna, pues obviamente es el partido de Trump, y ellos tienen obviamente que luchar con su conciencia, porque como decía Liz Cheney en las vistas recientemente, van a tener que vivir con la deshonra, ¿verdad?, del Partido Republicano y la insurrección del 6 de enero. Así que son realidades políticas, y sin duda alguna el problema de Puerto Rico es un problema político, no es un problema jurídico. Y el debate del estatus se inserta precisamente en ese universo electoral, el mapa demográfico de los Estados Unidos. Así que yo creo que es importante siempre ubicarlo en ese contexto. Nosotros en Puerto Rico siempre estamos muy dados a sufrir del insularismo, creer que nuestra política siempre es nuestra, y el resto del mundo tiene que aceptar lo que nosotros decimos y como nosotros pensamos, y eso no es así. Así que yo creo que esa dinámica pues hay que tomarla en consideración, y yo creo que efectivamente, como Tito tiene toda razón, el Partido Nuevo Progresista se ha movido, los estadistas en los Estados Unidos, para insertarse en ese debate nacional, y así debe ser. Sobre esto último, Bad Bunny podría discrepar de ti sobre la importancia de lo que hicimos en Puerto Rico para el resto del mundo. Pero bueno, sí, pero Bad Bunny tiene su opinión y yo tengo la mía. Pero bueno, otro tema que matiza mucho la discusión de cualquier propuesta de cambios de estatus de Puerto Rico es el tema de la ciudadanía americana. Algunos plantean que es algo fundamental, otros plantean que su importancia está sobreestimada en algunos sectores. Lo que es indiscutible es que el proyecto atiende el tema de la ciudadanía con bastante precisión en la mayoría de los casos. Por ejemplo, establece que la única manera de garantizar la ciudadanía americana por nacimiento es la estadidad, lo cual no es sorpresa para nadie. Establece que bajo la independencia los que ostentan la ciudadanía la mantienen, pero no la pueden transmitir, y los que nazcan en la República de Puerto Rico no la reciben por concepto de nacimiento. Bajo la libre asociación plantean algo interesante, que aquellos que nazcan de 2 ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, pues también van a tener esa ciudadanía americana, pero no se habla sobre los descendientes de esa persona que nació de 2 ciudadanos americanos en Puerto Rico. Así que eso es lo que se plantea. Pero la pregunta que le hago a ustedes, voy a empezar ahora con el compañero Farinacci, es que ¿qué tan importante a juicio de ustedes es la ciudadanía americana para el electorado puertorriqueño que participaría de este proceso, pero sobre todo, no meramente la importancia de la ciudadanía, sino la posibilidad de transmitirla a sus descendientes?
Una pregunta existencial muy difícil, y como en Puerto Rico no tenemos cultura de polling, verdaderamente saber cuál es el sentimiento en Puerto Rico, los cambios generacionales que pueden haber habido, porque es un issue difícil, ¿verdad? Como por ejemplo, en el caso del huracán María, pues la ayuda vino del gobierno de los Estados Unidos. En gran parte porque por la condición nuestra no podíamos aceptar ayuda de otros países que ofrecieron, como Brasil, etcétera. O sea que yo me atrevo a plantear que cuando nos dieron la ciudadanía en el 17, eso fue un game changer en cuanto a la visión que se tiene en Puerto Rico sobre la relación política con los Estados Unidos, por el asunto de la libertad de movimiento, por el asunto de otra accesos. Aunque curioso, paréntesis, que el proyecto separa el asunto de las ayudas económicas a Puerto Rico. Incluso hay un proceso de transición, tanto bajo independencia, bajo la libre asociación, de casi 20 años. Incluso, si no leí mal, me corrían, eran 10 años del block grant tal cual. Y los otros 10 años con 10% de reducción hasta que es cero. 20 años para reconstruir la economía de un país, que es lo que tendría la razón de ser de eso. O sea que, y los entitlements también tienen un tratamiento distinto en las fórmulas. Por tanto, la ciudadanía ya no se convierte en algo, si es separado a los entitlements, si es separado al acceso a fondos federales, se convierte entonces en algo de identidad individual, ¿verdad? Y eso es algo que yo honestamente no me atrevo. O sea, yo vengo de la tradición independentista, yo no conozco, no puedo hablar a nombre del país sobre cuál es el tema de la ciudadanía, pero uno escucha el discurso del anexionismo en Puerto Rico y el tema de la ciudadanía es uno de los pilares, sobre todo de la pérdida de esa ciudadanía y sobre todo el desconocido. Y por eso que uno plantea por qué la estadía es tan fácil de transicionar, porque ya se sabe cómo es. Esta es la primera vez que uno tiene un blueprint de cómo sería la República de Puerto Rico, más o menos, como un blueprint de cómo sería la relación con los Estados Unidos. Y el hecho de que en el tema de la libre asociación hayan puesto esa excepción de que si ambos padres nacieron en Puerto Rico y son ciudadanos, tú la puedes retener también. For the duration of the first agreement of the articles, eso. Que nadie sabe cuánto eso necesariamente va a durar, pero uno no sabe si porque el artículo para mí es un tratado. Y yo no sé si por tratado el gobierno de Estados Unidos se puede comprometer a darle ciudadanía a otras personas. Yo creo que puede. O sea que no es una cuestión blanco y negro. Pero sin duda, esto sería parte de la discusión, y termino con esto, que es muy interesante, porque el proyecto habla de un Non-Partisan Voter Education Campaign, ¿verdad? Porque este tipo de temas hay que discutirlo con calma, y no todo el mundo va a leerse este proyecto, aunque no es verdaderamente tan largo. De cómo va a ser la discusión en Puerto Rico sobre estos temas. Me está curioso de que esa campaña tiene que ser aprobada por el secretario de Justicia, porque él lo hace la CEE, pero tiene que ser aprobada por el secretario de Justicia, porque gracias a Dios, tengo que decirlo, el imperialismo benigno, porque si se lo deja en las manos de la Comisión Estatal de Elecciones, no va a ser neutral en lo más mínimo esa campaña educativa. Y este es el tipo de temas que se tienen que discutir para que se sepa exactamente las consecuencias. Y por eso que yo creo que posiblemente el que mejor sale la definición de libre asociación, es mío, no puedo creer que estoy diciendo públicamente esto, pero me está convenciendo, porque suena como sería una transición verdaderamente, a menos que triunfe una revolución mañana armada que tome fortaleza. Así es que se llevaría a cabo el proceso de independencia de Puerto Rico, negociado, transicionado, tomando en consideración los entitlements, los block grants, la ciudadanía, un phasing out, para ver entonces si crea un problema de inmigración, porque tal vez es un fantasma. Tal vez no hay un problema, tal vez mañana todos nos despertamos, no hay ciudadanía y el mundo no colapsa y nos damos cuenta que no hacía falta. Eso no se sabe. Por tanto, un proceso de transición podría ser indicado, y quién sabe si eso es suficiente para convencer a la gente en Puerto Rico. Yanira. Definitivamente la ciudadanía siempre ha sido un elemento importantísimo en la definición, como la gente se divide, y ha sido una herramienta que han utilizado particularmente el Partido Nuevo Progresista para meterle miedo a los otros partidos, a las otras personas que no siguen la estadidad, con el miedo de perder la ciudadanía. Y el miedo de perder la ciudadanía tiene muchas razones, ¿verdad? Y yo creo que hay que hablar de cuáles son las razones de por qué esa ciudadanía es tan importante.
empezando porque hay una razón histórica. La ciudadanía se le impuso al pueblo puertorriqueño en el 1917. Lo que quiere decir es que si hay gente todavía viva, que yo no sé si queda uno o dos, que estén vivos, que hubieran nacido antes del 1917, lo cierto es que la mayor parte, el 99.9% de la gente en Puerto Rico, ha vivido y nacido con la ciudadanía norteamericana. Así que no sabemos otra cosa, ¿verdad? Así que como pasa con todos los cambios, pues va a haber miedo y va a haber resistencia. No sabemos cómo es vivir sin ella, ¿verdad? Sin la ciudadanía. Así que ese es un cambio que puede resultar problemático para la gente en términos de cómo es vivir sin ser ciudadanos norteamericanos. Ahora, hay unas razones económicas muy fuertes. El asunto de poder ir a los Estados Unidos, la migración, ha sido históricamente la alternativa ante la crisis económica de Puerto Rico. Aquí no se le ha dado alternativas de desarrollo, alternativas para mantener la gente, alternativas de crecimiento para la gente joven, para cualquier persona. En Puerto Rico la alternativa históricamente ha sido cruzar el charco. Y esa alternativa no existiría de la misma forma, por lo menos de forma permanente, si se elimina la ciudadanía, lo que puede poner en una situación de más precariedad, particularmente a los sectores pobres del país. Así que ese asunto de el poder viajar, y fíjense que en el proyecto no solamente está el asunto de la ciudadanía, sino que también hay unas disposiciones con respecto a moverse a los Estados Unidos aún sin la ciudadanía. Y eso está tanto con la libre asociación como con la independencia por un periodo de tiempo, porque hay que reconocer que en términos económicos la ciudadanía, o por lo menos la posibilidad de moverse libremente a los Estados Unidos, es un asunto a tomar en consideración, que podría estar incluido en un proceso de transición, que también la independencia, según el proyecto, tiene un proceso de transición. Podría incluirse de una forma más explícita, por lo menos con mayor protección. Ahí se habla de 25 años en el proyecto. Y también hay razones políticas y sentimentales y de identidad sociales, porque lo cierto es que el pueblo puertorriqueño es un pueblo dividido. De hecho, tenemos más de la mitad del pueblo puertorriqueño vive en los Estados Unidos, así que hay raíces familiares de primera, segunda y hasta tercera generaciones que viven fuera del territorio de Puerto Rico. Por lo tanto, esa cuestión podría visualizarse por algunas familias, por muchas familias en Puerto Rico como si fuera una ruptura, ¿verdad? Una ruptura con el resto de su familia. Así que definitivamente la ciudadanía es un issue importante. Vimos que fue una de las cosas que fueron enmendadas, o por lo menos la arreglaron un poco con respecto a la libre asociación, y me imagino que seguirá siendo discutida. Eduardo. Bien breve, yo creo que el tema de la ciudadanía es neurálgico. Coincido con el profesor Farinacci de que el momento, para mí lo que ha definido la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, y tenemos que hacer memoria brevemente, se recuerdan julio del 1998, Guam, las Filipinas, Cuba y Puerto Rico pasan a ser parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Había un acuerdo con Cuba, Cuba se independiza, hubo una fricción con Filipinas que fue, tienen que estudiarla con mucho detenimiento. La fricción con Filipinas llevó a la independencia en el 47 de Filipinas y fue a palo limpio. La gran pregunta y la respuesta que siempre han dado aquí, a mí no me convence, de que a Puerto Rico le dieron la ciudadanía por la guerra y que para que los puertorriqueños guerrearan y fueran soldados. El problema es que había soldados de toda nacionalidad combatiendo de parte de los Estados Unidos y no eran ciudadanos americanos, así que no había que ser ciudadano americano para ir a la guerra. Así que yo creo que fue más una declaración de principio de los Estados Unidos de que nos vamos a quedar con Puerto Rico, y la única forma de evitar que haya un movimiento independentista grande es simplemente dándoles la ciudadanía en este momento. Claro, la pregunta desde el 17 es ¿qué diablo significa la ciudadanía en contexto de los Estados Unidos? Porque no es una ciudadanía completa, y no es una ciudadanía completa ni de aquí ni de allá.
Es una ciudadanía completamente, ¿cómo se llama? Disfuncional, ¿verdad? No votamos por el presidente, no votamos por los congresistas, nos imponen las leyes de allá, las cosas han cambiado, nos quejamos, decimos, pero no tenemos participación, nuestra comisionada residente tiene voz, pero no tiene voto. Y yo quiero contrastar eso con otros sitios que han tenido similares fricciones como Puerto Rico, como el País Vasco, como los catalanes, como Escocia, como Quebec. Y hay una particularidad con ellos, no es que ellos hayan tenido menos fricción que nosotros, porque han tenido en unos casos más fricción que nosotros, y ha habido pues terrorismo, y ha habido 20 cosas, pero todos ellos tienen participación en el Congreso Nacional. Los escoceses votan en el Parlamento, los catalanes votan en el Parlamento, los vascos votan en el Parlamento, los de Quebec votan, tienen su propio gobierno, pero votan en el Parlamento Nacional. Y en ese sentido, ahí es que yo creo que hay un déficit democrático brutal. Y para mí, la ciudadanía tiene que significar algo más que ser estadista o no ser estadista. Si yo voy a ser ciudadano de un país, yo quiero tener unas responsabilidades y quiero que tener unos derechos que ahora mismo no se tienen en Puerto Rico. ¿Cómo se arregla eso? Si como único se arregla es la estadidad, honestamente yo no sé cuál es la respuesta. Porque es un problema que tiene Islas Vírgenes, y yo lo he hablado con los de allá, lo tiene Guam todavía, lo tiene American Samoa, es hasta peor. Y les pido que sigan un caso, porque los de American Samoa no son ciudadanos, son nacionales. Entonces, ¿qué significa ser ciudadano y no nacional? Está el caso ahora mismo, yo firmé un amicus ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Fujitsu Manu. El caso se llama así, el Tribunal Supremo no ha decidido coger el caso todavía, y perdone profesor, pero decano, pero el caso es bien sencillo. Una persona de American Samoa se muda a Nevada hace 30 años, pero no puede no puede correr para la elección, no puede hacer nada, porque aunque él nació en territorio de Estados Unidos, American Samoa no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces la pregunta que él hace, Fujitsu Manu, es ¿y qué soy yo? O sea, yo no puedo ser ciudadano de ningún otro país del mundo. Y el caso, tengo que decir que un grupo grande de ex líderes electos y líderes electos actuales nos unimos en un amicus, en un alegato ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a ver si el tribunal finalmente coge el caso, a ver cómo lo determina. Bueno, el issue de la ciudadanía es como en Estados Unidos hablan del seguro social siendo el third rail of American politics. Pues la ciudadanía americana en Puerto Rico es el third rail de Puerto Rican politics. Claro. El que toque el issue de la ciudadanía americana se quema. Y eso yo creo que es una realidad política. Y el problema que tenemos fundamentalmente, a mi juicio, es que el issue de la ciudadanía pone de manifiesto el problema de la territorialidad y la no incorporación. Porque al final del día, la ciudadanía es un derecho individual que tiene cada cual. El territorio, que es un espacio geográfico, ¿verdad?, regido por el artículo 4, sección 3, no atiende a los miembros, a los habitantes del territorio. Y la falta de conexión entre la ciudadanía y el territorio es el problema de los casos insulares. Así que en un sentido, de hablar de la ciudadanía es hablar del problema territorial que tenemos con los Estados Unidos, inevitablemente. Y de allí mi oposición, por ejemplo, al proyecto viene de aquí. Escuchaba a Tito hablar obviamente de la ciudadanía americana o la libre asociación, y ahí vemos, yo creo, verdaderamente la falta de entendimiento de la política americana. La idea, obviamente, de que se pueda tener un país independiente bajo la modalidad de libre asociación, y es independencia, la soberanía estaría aquí. Al final del día, compuesto de ciudadanos, 99.9 de ciudadanos americanos, no hay manera que en los Estados Unidos se entienda eso. Al final del día, si un país está compuesto de 100% de ciudadanos americanos, está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, punto. Y si nosotros vemos la experiencia histórica de los Estados Unidos y cómo maneja la ciudadanía de otros países, cuando fue, ya sea el Louisiana Purchase, el Tratado de Guadalupe Hidalgo con México, ya sea inclusive Cuba y Filipinas posteriormente, Puerto Rico, qué pasó con la ciudadanía española, ¿verdad?, en la ley fuera, que Estados Unidos está muy claro, obviamente, que al momento de transferir la soberanía se va a la ciudadanía. Punto. Y la idea de que, yo creo que al final del día, esa disposición en el proyecto es verdaderamente la concesión que Nidia Velázquez lo consiguió de Jennifer González para adelantar obviamente la posibilidad de la libre asociación, porque saben que sin ciudadanía americana no tienen ese apoyo electoral aquí en Puerto Rico.
Y todos sabemos, creo yo, lo estipulamos al principio, de que este proyecto no va a salir del Congreso de Estados Unidos. Lo cual lleva, obviamente, que la razón fundamental de este proyecto es para el consumo de Puerto Rico. Y es cómo ese proyecto va a incidir sobre el debate insular, sobre cómo queremos hacer un plebiscito criollo, pues eso viene otra vez, un plebiscito criollo, y si vamos a utilizar ese proyecto como el template, como el modelo, para determinar cuáles son las alternativas posibles. Y aquí los puertorriqueños van a creer que pueden ser ciudadanos americanos en la libre asociación. Es un proyecto fundamentalmente antiestadista. No es porque va a ganar la independencia, no es porque va a ganar la libre asociación, es porque va a detener la estadidad. Porque al final del día, si pueden bajar de ese 53% que obtuvieron en el plebiscito pasado a bajarlo a 51%, se acabó la estadidad por una generación. Y esa es la razón detrás de ese proyecto. Ese proyecto no pretende resolver el problema del estatus, ese proyecto pretende parar la estadidad. Bueno, vamos a hablar de Lela en este momento. Hay dos preguntas que estaban planteadas que tienen que ver con el ELA. Vamos a consolidarla y vamos a comenzar con Yanira. Uno de los debates que más ha generado este proyecto ha sido del sector estado-librista, que plantea que es injusto la no inclusión del ELA como una opción. Eso nos lleva a dos preguntas. Primera, ese sector entonces ya está planteando que el ELA no es un estatus transitorio, sino que es un estatus permanente. Pero ahí nos lleva a otra pregunta. ¿Puede el ELA desarrollarse, mejorarse dentro del esquema constitucional norteamericano? Yanira. Empiezo por la segunda pregunta. Yo creo que del 2016 para acá ha sido más que obvio, precisamente de parte del gobierno norteamericano, que el ELA no tiene más alternativas de desarrollo. De hecho, va hacia atrás, con lo que pensaba muchas personas del Partido Popular que el ELA había logrado, que el ELA había alcanzado. Del 2016 hacia acá se han roto todos esos sueños de cristal, ¿verdad? Porque se han dado contra la pared con lo que realmente significa para el gobierno norteamericano el Estado Libre Asociado, y con eso hablo del territorio. De la definición de territorio no incorporado. ¿Y por qué digo 2016 para acá? Las cosas que han pasado desde 2016 para acá, estoy hablando del caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle, del caso de la quiebra criolla de Franklin, de los casos que tienen que ver con la quiebra, en particular el caso de Aurelius, con la ley promesa. Y antes de eso hubo unos informes de unos task force que se hablaron en Casa Blanca para determinar el estatus de Puerto Rico. En todas esas ocasiones, en más o menos o menor grado, se estableció claramente que esa idea del pacto no existe, ¿verdad? Que dentro de la política y el derecho constitucional norteamericano eso no existe. Que en términos de el poder o la autoridad que puede tener el gobierno de Puerto Rico está centrado en los asuntos puramente locales y que todo lo demás está bajo el poder plenario del Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que se había logrado desarrollar desde el 1952 a esta parte llegó a un tope. De hecho, y como dije anteriormente, incluso puede haber retrocedido en mucho grado, porque con la aprobación de la ley promesa, aquel poder que tenía el gobierno de Puerto Rico sobre los asuntos internos fiscales ha desaparecido. Y no solo sobre los asuntos internos fiscales, porque uno podría decir que eso tiene un impacto en muchas otras áreas, porque la Junta de Control Fiscal tiene autoridad sobre toda aquella legislación que tiene impacto económico, y lo cierto es que es muy poco lo que puede hacer el gobierno de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico que no tenga impacto económico, particularmente cuando estamos manejando una crisis fiscal terrible de muchos años. Entonces, la contestación a la pregunta de si es posible el desarrollo del ELA bajo la situación que tenemos actualmente, pues yo diría que no. Entonces, la segunda pregunta, que es sobre... Si puede ser un estatus permanente. Que si puede ser un estatus permanente, pues mira, yo creo que lo ha sido. ¿Por cuántos años? Por 70 años.
Y en ese sentido yo creo que podría mantenerse por unos cuantos años más, y yo creo que los sectores del Partido Popular Democrático que están pidiendo que se incluya el ELA dentro de cualquier proyecto de descolonización es precisamente para hacer permanente el ELA, para hacer permanente este ELA, porque como ya dije anteriormente, es muy poco lo que se pueda desarrollar en el futuro. Eduardo. Yo no voy a negar mis raíces en el Partido Popular nunca, así que y estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora, pero sí creo lo siguiente. Yo creo que donde está la crisis existencial dentro del Partido Popular es el propósito democrático del nombre de ese partido. Si tú quieres de verdad la democracia, tiene que haber un alejamiento o tiene que haber una distancia a la insubordinación política. Y ahí es que se tranca el bolo. Ahí es que no pueden superar esa discusión mucha gente dentro del Partido Popular. Y yo les he dicho, y esto no es algo nuevo, yo no estoy de momentos revolucionarios, yo no desperté en esto ayer. Hace más de 10 años estoy diciendo internamente, y lo dije en El Nuevo Día, en un artículo hace 10 años, que el problema surge porque lo que era el ELA en el 52 era un ELA muy distinto y había un federalismo de Estados Unidos muy distinto, donde los estados y los territorios tenían unos poderes que hoy no tienen. Aquí los asuntos ambientales eran de los estados, el asunto del derecho a quién se casaba y quién no se casaba eran los estados, el derecho al aborto eran los estados los que decidían. De hecho, esa pugna está presente todavía, pero la realidad es que esa pugna la están perdiendo los estados y los territorios hace tiempo. Así que el poder que tenía, lo que existiera, sea lo que sea que fuera un poder local en el 52, ya no existe hoy. Así que tú has reducido el ámbito de democracia que existía en Puerto Rico, y ese déficit democrático debe ser una alternativa en las opciones. Y yo creo que la respuesta es una oración nada más, y los invito a que lean en el proyecto solamente, lean el proyecto completo, pero en la sección 3, que se llama Findings o hallazgos, para mí es la más reveladora de todo, porque es una política, es una expresión de política pública de los Estados Unidos, de que a los Estados Unidos no les interesa tener un territorio como del tamaño de Puerto Rico que no tenga el derecho a tomar las decisiones por sí mismo. Y eso es grande, por eso es que yo digo que esto es gigantesco. Esto jamás yo lo había visto antes. Y en ese sentido, yo creo que esa expresión nada más, lo demás yo creo que con enmiendas aquí, con enmiendas allá, y si llegara al Senado, que no va a llegar, ya concluimos, pero se podría enmendar y debería haber listas públicas y añadirle una oración y quitarle otra. Pero esa determinación de política pública es gigantesca y viene consistente con algo que se llama el HR1, que se llama el Democracy Act de los Estados Unidos, donde ellos están tratando de superar lo que para ellos son déficits democráticos en todos los Estados Unidos. Y de hecho, la oficina de Nancy Pelosi, yo tuve muchas conversaciones con ellos, con el senador, con el representante John Sarbanes, que son los que trabajan el HR1, y ellos querían meter a Puerto Rico de lleno y decir que para ellos es inconcebible que un ciudadano americano no tenga el derecho al voto por el presidente. Sea usted independentista, sea usted lo que sea, para ellos es inconcebible. Y hay gente que más allá del imperialismo que mencionaba el profesor Farinacci, hay gente que de verdad piensa a conciencia propia por sus posiciones. O sea, hay americanos y hay americanos, no todos son iguales. Y hay unos que piensan que es inconcebible que haya ciudadanos americanos que no puedan votar por el presidente de los Estados Unidos. Andrés. Primero, es importante tener bien claro, y esto en el debate público se olvida, ¿no? El ELA no es un estatus. El Estado Libre Asociado es el nombre del gobierno de Puerto Rico, eso ahí dice en la Constitución. No es un estatus, nada más hay 3 estatus posibles, que son la estadidad, la independencia y el territorio. Y el territorio se subdivide entre incorporado y no incorporado. Y la independencia se subdivide entre independencia clásica, por llamarla de algún nombre, y la libre asociación. Pero son 3 estatus solamente. O sea, la idea de que el ELA pueda desarrollarse, pues yo siempre escuchaba el planteamiento histórico ya, ¿no?, de que el Estado Libre Asociado tiene que ser no territorial y no colonial. Es una frase de un San Benito que ya le pesa al Partido Popular. Si quiere ser no territorial, pregunta, ¿y dónde lo ubica dentro de la Constitución? Si no es territorial. Pues nada más hay 2 alternativas. O es en la estadidad, o es como una reservación indígena bajo el poder federal.
¿verdad? Pero eso es todo lo que hay. Pero si está fuera de la Constitución, pues entonces es un país independiente. Así que hablar que es una cláusula, que es un desarrollo no territorial, solamente tiene la estadidad como cuestión de realidad práctica, dentro del marco constitucional. Si que es un país independiente, pues tiene que salirse del marco constitucional como tal. Y eso me parece a mí que no se discute con la suficiente, ¿verdad?, insistencia en el debate público. El Partido Popular Democrático insiste que hay que buscar el ELA en la alternativa, pues la alternativa es el territorio. Y lo que yo estoy presto a escuchar del liderato del Partido Popular Democrático es que reconozca que si quiere el ELA, pues tiene que abogar por el territorio. Y hay una porcentaje de la población puertorriqueña que quiere el territorio, que se beneficia del territorio, ¿verdad?, por los beneficios contributivos, por los tratos y por las creencias que pueda tener cada cual. Yo no tengo problema con que el territorio sea una alternativa, dicho sea paso. Yo creo que el argumento que uno escucha de que dicen que el problema no puede ser la solución, eso es una falacia. Al final del día, como bien indicaba Yanira, el territorio lo hemos tenido desde 1898 y puede continuar por 100 años más, ¿verdad?, como cuestión de realidad histórica. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. Y si vamos a hacer algo al respecto para cambiarlo, que es lo que debemos estar haciendo. Así que si hay desarrollo a Lela, no hay ninguno. Marinachi. Yo recuerdo la primera vez que a mí me informaron de que estaban hechas las morcillas. Y había comido tantas que no me afectó. Me hubiesen dicho al principio, la primera vez que iba a comer la morcilla, decía que no. Y yo estaba convencido cuando salió Sánchez Valle, que es por poco promesa, ¿verdad? La promesa no se había aprobado todavía, de que yo pensaba que un sector del Estado librismo iba a decir, what's in a name? Tú sabes, ok, nos cogieron, son territorios, pero llevamos 70 años, mira qué bien tenemos una constitución propia, tenemos casos importantes del Tribunal Supremo, hemos hecho muchas cosas con esta morcilla. Pero promesa rompe esa ilusión de que era solamente un problema semántico. Nos damos cuenta de que ya no es un problema semántico, es un problema real con lo que se puede o no puede hacer con Puerto Rico. A eso le tenemos que añadir lo que a todas luces es un formalismo fuerte que ha acogido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los 4 nuevos casos insulares que mencionó Yanira, en cuanto a ello, donde uno nota lo siguiente. Primero, que ellos es un formalismo lleno de dicotomías, como está diciendo incluso Andrés. Aquí hay dos, fuera de las tribus indígenas, aquí hay dos opciones, o territorio o Estado federado. Incluso bajo territorio, eso es lo que plantea que esa distinción de no incorporado desapareció hace tiempo. Primero, el Supremo no lo ha mencionado en 40 años. Lean los 4 casos, Sánchez Valle, Baello. La frase incorporado no está mencionada, es territorio. Y como yo aprendí con la concurrencia de Gorsuch, de que hay un pedazo de tierra ahí en el Pacífico que no vive nadie, o sea que cómo está incorporado, yo no entiendo. Todos y cada uno de los territorios actualmente existentes son no incorporados. Todos son no incorporados. Por tanto, ya no existe verdaderamente el territorio incorporado. Eso no existe en papel, no existe en la vida real hace muchas décadas. Y el Supremo nos ha dicho que eso es perfectamente constitucional, que eso es válido jurídicamente y que puede ser así ad seculam seculorum. Que no hay ningún impedimento jurídico a la permanencia del territorio, que ahora la variante dominante es la del territorio no incorporado. Pero eso no quita que sea un problema político, porque es una constitución ni siquiera decimonónica, del siglo XVIII, con cláusulas terribles, las famosas 2/3 partes de los seres humanos, que es como se contaba para el censo, etcétera. Una constitución donde se escribe, donde no había un problema político de tener un montón de gente gobernada por gente que no fueron electas por ellos. Eso no era un problema. Ahora es un problema en el siglo XXI tener 3 puntos y pico de millones de personas que no se gobiernan a sí mismos. Y yo creo que en ese sentido el rechazo de la condición territorial en el proyecto no es producto de una conclusión jurídica de que no es posible, es un planteamiento político de que justificar. O sea, el Congreso de Estados Unidos está diciendo hay una clase de la Constitución que no quiero utilizar. Yo no quiero tener territorio, estoy autorizado a tener territorios, no quiero tener territorio. Creo que hay un sector del director norteamericano que dice yo sí quiero tener territorio, está ahí, no problem, nadie titubeó en el Supremo de que qué terrible es tener territorio. Y lo dejo ahí porque en algún momento quisiera discutir el tema de la libre asociación, pero lo vinculo de esta manera. Y es que yo leo, tal vez soy demasiado optimista, pero yo leo la definición de libre asociación y yo pensaba que eso es lo que el ELA debió haber sido un poquito más valientemente hace 50 años, 70 años.
un planteamiento claro de que sí, somos un Estado soberano, pero hay una cosa que se llama la cláusula de tratados. La Micronesia tiene tratado con los Estados Unidos, ya sé con otras, ¿verdad? A mí se me olvida cuáles son otros, pero sé que Micronesia es uno de ellos. Y tú haces un tratado, y porque uno lee la definición de libre asociación y parece, le digo, es un ELA valiente, porque ¿cuáles son los temas que se van a discutir bajo los Articles of Association? Defensa, moneda, inmigración, los 4 pilares clásicos del Estado Libre Asociado. O sea que, pero ahora, en vez de plantearlo, que no es que en el territorio, por definición, no hay pacto bilateral, es imposible, el territorio está bajo, y la última palabra es plenario, los poderes del police power del Congreso de los Estados Unidos. Tú quieres algo verdaderamente bilateral, verdaderamente entre iguales, tienes que utilizar la cláusula de tratado y hacer un tratado con la República de Puerto Rico, porque yo estoy con Andrés, ¿sabes? La primera oración de la defensa de independencia y la primera oración de la libre asociación en el proyecto son idénticas. Puerto Rico is a sovereign nation, full stop. Pero hay mucho except as for, en el caso de la libre asociación, que para mí el mecanismo es un tratado. Y hay que ver si hay suficiente voluntad política en Puerto Rico de ese sector del Estado que planteaba. Esa es la única manera en que yo veo un desarrollo no territorial del Estado Libre Asociado. Tienes que declarar la república, salirte de la cláusula territorial y negociar con los Estados Unidos los temas, porque tal vez nosotros queremos tener ejército, tal vez no queremos tener moneda propia, tal vez queremos tener una política económica privilegiada con los Estados Unidos, y todo eso se puede hacer por tratado. Pero el miedo siempre fue decir que era una república independiente al que lleva a cabo ese ejercicio. Llamas un comentario. Breve, que quiero, como el tiempo nos está traicionando, quiero que ustedes puedan, después de que la intervención de Yanira, dirigir preguntas a cualquiera de los ponentes, porque queremos terminar como a las 12:15, 12:20, sé que ustedes tienen clase a la 1, así que, Yanira, adelante. Sí, ciertamente, como tú dices, lo del territorio no aparece en estas últimas decisiones, pero ¿sabes dónde sí aparece? En el proyecto para la estadidad, que dice que mientras no se convierta en estadidad, Puerto Rico va a permanecer como un territorio no incorporado. Me pareció súper interesante que ahí sí de momento apareció el territorio no incorporado. Nada, un comentario. Sí, hay una vez que tiene una resolución condenando los casos insulares. Ajá, exacto. Bueno, y un comentario sobre lo que dijo Tito. Algo importante, yo creo, del proyecto sobre libre asociación es que se establece con relativa claridad que no tiene que haber una transición de territorio, república, libre asociación, sino que puede haber una transición de territorio directamente a libre asociación. Y eso era otro asunto que se debatía mucho, yo creo que está en blanco y negro, que es una opción directa, es decir, no hay un vehículo intermedio, sino que vas de territorio a libre asociación. Pero bueno, ¿Puedo? por favor, pero y después de menos de 30 segundos. Para ustedes. Si leen el libro de Last Oldest Colony of the World, la colonia más antigua del mundo, de don Pepe Trías Monge, él toca el tema del profesor Farinacci. Él dice, exactamente esto fue lo que tratamos en el 50 y en el 60 y no lo logramos. O sea, él dice esos poderes que eran lo que, hacia eso era que tenía que crecer el Estado librismo. Y esa es la lucha que yo creo que es uno de los aspectos que mata la relación entre Sánchez Vilella y Muñoz Marín, porque uno quería coger por un lado y el otro quería coger para el otro. Pero ese libro yo creo que documenta todos los esfuerzos que se hicieron por tratar de lograr ese final que el profesor Farinacci menciona. Y perdón que... No. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, comentarios, más que comentario, pregunta, hagan lo que ustedes quieran, pero este es el momento. Adelante, tu nombre, por favor, y la pregunta a quien quiera de los panelistas. Sí, mi nombre es Camilo Ortiz, estudiante de primer año. Mi pregunta va relacionada con la libre asociación, ¿verdad? Yo un poco ignorante en cuanto al tema y las definiciones que tengan al respecto. Sin embargo, mi pregunta va, ¿la libre asociación sería un estatus final y firme o abre paso para luego llegar a la independencia? Entonces, los estadistas, ¿dónde quedarían? Si tendrán la oportunidad, si abre alguna puerta para seguir luchando por la estabilidad, o sería algo que ya... ¿Cómo funcionaría ese transcurso, verdad? Bueno, sí, Digo, eso toma decisiones, eso son decisiones. O sea, lo que está diciendo el Congreso, acaben y decidan qué ustedes quieren. Y yo, antes de leer este proyecto, yo le diría a ustedes, sugerencia, y a todo el que me escuche en el mundo, mírense al espejo, si usted es puertorriqueño, vota y vive aquí, y decida qué es lo que usted quiere. Y de ahí hacemos un proyecto de ley. Porque aquí lo que pasa es que entramos en unas dicotomías terribles. Si
Porque todo el mundo piensa en el estatus de una forma distinta. Son 3 millones de estatus distintos y no puede ser. Tiene que ser, y este proyecto lo que va es, si somos Estado, para cambiar tu pregunta, ¿y qué pasa con los independentistas? ¿Y qué pasa con los estadolibristas o los libre asociacionistas? Pues ya. O sea, si somos Estado, somos Estado. Y ya eres parte de 51, 52, lo que sean los estados. ¿Y qué pasa si eres república? ¿Tienes la opción de ir a una estadidad después? Pues yo creo que no. Yo creo que ya tomaste una decisión. Claro, los existencialistas pueden decir, bueno, después puedes negociar, Filipinas puede entrar a ser Estado algún día. Sí, fine, pero no es la verdad. Bueno, antes de escuchar a Juan Carlos, un poco para redondear lo que plantea Eduardo Batia, yo creo que es claro que es irreversible, ya sea la anexión, ya sea la independencia, la libre asociación podía ser reversible, pero la independencia, no entonces a un territorio nuevamente o al tema de entonces aspirar a una anexión. Yo creo que eso es algo importante del proyecto, que es definitivo, es decir, no hay vuelta atrás. Bueno, pero yo tengo Juan Carlos y después, adelante, tengo termina. una diferencia con eso. Ciertamente sería muy difícil, pero hay estados, por ejemplo, en Texas hay gente que habla de ser independiente. Y puede haber un país que pueda aspirar a convertirse en parte de los Estados Unidos, pero es muy difícil. Claro. Una guerra civil, una cuestión bien difícil. Pero lo que va a pasar, me parece a mí, con esos grupos es que ya la gente va a empezar a definirse no por estatus, sino por otros asuntos políticos. Vamos a dividirnos por lo que creemos en términos de cómo se debe determinar una sociedad y no por el estatus. Una breve observación semántica, pues se ha discutido aquí en varias ocasiones, se ha mencionado. Puerto Rico se anexionó a los Estados Unidos en 1898. Los estadistas no son anexionistas, somos estadistas. La anexión ya ocurrió. Pero Andrés, pero es que en el resto del mundo estadista es ser independentista. No, ¿verdad? O sea, que la anexión. Tú ves que uno escucha, por ejemplo. En la estadidad en Palestina es independencia. Por ejemplo, Julio dice lo que favorece la anexión. La anexión ya ocurrió. Yo no favorezco la anexión. Y tú dices independentista separatista. Y a diferencia de. Yo me resisto a pensar que ser territorio es una anexión. Bueno, pues le Lo que pasa es que yo creo que yo voy a coincidir con Andrés en ese punto, y es que si uno lee sobre Guam no hubo declaración oficial de los Estados Unidos, sobre Cuba la declaración oficial fue bien sencilla, Cuba los vamos a ayudar a ser independientes, sobre las Filipinas nunca hicieron una declaración clara, pero sobre Puerto Rico el 22 de julio de 1898, 22 de julio es 3 días antes de la invasión o la llegada o como usted le quiera llamar, 3 días antes el gobierno de Estados Unidos sacó una declaración muy fuerte, que es la portada del Washington Post, y dijo, Puerto Rico va a ser anejado a los Estados Unidos para siempre. Nuestra bandera, dicen ellos, va a estar allí para siempre porque es el pago, la retribución, el dinero para reparar los gastos de la guerra. O sea, Puerto Rico es el botín de guerra que nos vamos a quedar y por lo tanto, a diferencia de los otros 3, en ese sí nos vamos a quedar permanentemente y fue la política pública y claro, yo puedo discrepar de la política pública, pero oye, les ha salido por 125 años y ahí están. Profesor Vélez Santana, adelante. Sin darle mérito a la importancia de discutir este tema, que ya es tan importante, sí debo señalar, como profesor, que no es el Congreso que lo hizo, fue un proyecto. Hasta que no se apruebe por la Cámara, Eso mismo. El Partido Demócrata. Exacto. y yo para mí que es una buena muleta, porque ya tengo una elección, y lo que es un Congreso que tiene no obligador, y para mí es para salvar. Esa es mi posición personal. Estoy de acuerdo. Porque están los compañeros, como decía el profesor Palinas, que un tratado. Y los tratados se pueden dar sin efecto. ¿Tienen duda? Vean lo de China, vean lo de Ucrania, lo de Estados Unidos. Ese tratado de asociación se pusiera así. Y en cuestión, basta con que Estados Unidos se separe y nosotros no tenemos el poder militar ni ahora ni en el futuro cercano para obligarnos a cumplir. Y los de Micronesia lo dejaron sin efecto, tiene razón usted. Los de Micronesia lo hicieron, el tratado, y después no lo violaron. Y el proyecto incluye el lenguaje. El proyecto lo dice. Vamos a la próxima pregunta. Palmira, por favor, bienvenida y adelante. Gracias. Yo soy la única que no es abogada ni antiguo, pero voy a hacer unos comentarios. En primer lugar, es muy cierto, como está redactado el proyecto ahora, es una propuesta de expedita de realidad, como está redactado.
Tú dices que no. Si es aprobado como este Eso lenguaje dice Carmen en Yulín, estos momentos, que esto en la favorece. próxima para ayudar a eso. Dice que favorece el Estado. Sí, sí, Pero es un capitalismo, oponándose. Eso me lleva de lo que tú dices. por eso digo, cualquier Eso es el debate de aquí. republicano que lea ese Por proyecto eso lo que quieren. cae en pánico con esa Quieren tumbarlo para traerlo acá. entonces, que eso es una sola píldora venenosa de este proyecto. En segundo lugar, que aclarar que el voto en la comisión fue de 25 a 20, porque no señalo, no solamente por los dos demócratas liberales que fueron votaron en contra, pero también por los republicanos que se ausentaron de esa votación. Los representantes en esa comisión de los territorios votaron a favor del proyecto. Y muchos han hecho muchas expresiones de por qué lo estaban haciendo, lo ven como parte del camino para ellos. Para ellos. Y yo entonces, lo que estos son mis comentarios, me parece a mí que en esta discusión nuestra sobre el proyecto y la descolonización, lo hacemos con tres menciones aquí, de una visión muy insularista. Y no miramos a toda la situación de los territorios norteamericanos y todavía el papel imperialista que está jugando en los Estados Unidos. Son 17 territorios. ¿Saben que hay uno que es incorporado, pero es un bloque que no tiene nada? Así que eso no Militar. cuenta para gran cosa, de los 17. Pero, por ejemplo, en este momento hay un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes para la estabilidad de Washington, D.C. Entonces, que todas estas son bien complejas las que Puerto Rico plantea. Eso fue aprobado por la Cámara de Representantes, está diluyendo en el Senado. En el caso de los pactos de libre asociación, que son 3, hay 2 que vienen para renovación el año que viene. O sea, que en este momento hay toda una discusión de renovar esos 2 pactos. Para nosotros es importantísimo ver qué es lo que se está negociando, qué es lo que se está planteando, porque está una idea de cuando deban los Estados Unidos. Igualmente, yo tuve la oportunidad de visitar Juan recientemente, porque es universitaria. La discusión de la descolonización allí se está dando actos constantes y le están dando seguimiento a la situación de Puerto Rico, porque ellos ven como que se está abriendo una ventana de oportunidad. Mi planteamiento es que nosotros estamos viendo todos solos, independientemente al Comité de Organización de Naciones Unidas, porque vamos todos solitos, al Comité de Grijalva, y no hay un trabajo colaborativo, concertado de los territorios. O sea, que en el caso del DC están los pactos, Juan Puerto Rico, que realmente deberíamos empujar una agenda descolonizadora desde los territorios y no continuar hablando sobre. Finalmente, si vamos a todo esto, no Tranquila, estamos- adelante. porque algo sea legal y constitucional no lo hace ni bueno, ni legal, ni deseable. ¿Lo va a hacer legal? La esclavitud fue legal, fue constitucional, la segregación racial fue legal hasta el 53. Así que el citar el derecho norteamericano para mí no me justifica el Estado. Muy bien. Adelante, por favor. Saludos, mi nombre es Pedro Gómez, en el estudiante de primer año. Y tengo una observación que tengo del proyecto, y es que el proyecto no menciona el ejército, no menciona bases militares, no menciona nada. Lo único que menciona, entiendo, es defensa en una oración que dice, pues Puerto Rico de los Estados Unidos va a tener negociaciones de defensa, y sigue por ahí. Eso obviamente tiene mucho efecto en el término de ciudadanía, si podamos irnos por independencia y libre asociación. O sea, ustedes piensan que esa no mencionarlo fue como un oversight o a propósito, o sea, ¿qué efecto eso puede tener? Oye, yo creo que eso responde más que nada a cambio en el mundo militar. Ya Puerto Rico, desde que salieron de Rupert Rhodes, ya el REMI había salido años atrás, la presencia militar de Puerto Rico y la utilidad militar de Puerto Rico de las estrategias militares existentes es muy exigua. Así que yo no creo que Estados Unidos tenga verdaderamente un interés militar en Puerto Rico. Pero quizás es interesante. Militar. Sí, porque geopolítico sí. No, pues sí, pero militar. Y lo digo porque fue interesante cuando las enmiendas que hubo para prohibir la inversión
o los negocios con China o con Rusia. Me Y llamó la aquí atención. Hubo una narcotráfico, enmienda. inmigración, hay otros issues que son importantes, pero no son propiamente No, militares. geopolítico. Hubo una propuesta de enmienda de un republicano para la cuestión de las bases militares y no fue aprobada. En el estatus de independencia y de libre asociación hay transferencia de todas las propiedades y eso incluye las bases. En el de estadidad se queda todo igual. Así que aquí va a haber base, igual como estamos ahora. Hay un breve comentario. Uno, a la profesora, hay una entidad que se llama Equally American, igualmente americanos, se llama, y incluye a los 4 o 5 territorios y están tratando de trabajar algún tipo de propuesta. Lo dirige Neil Weir, que ha estado aquí en Puerto Rico varias veces. Ellos están tratando de ver si se pueden coordinar entre todos los territorios algún tipo de propuesta democrática que haga sentido. Hasta ahora no han logrado llegar cerca. Y sí va a hacer un comentario de que China, como dice el decano, ha creado un nuevo interés, mayormente en el Pacífico, sobre los territorios, pero el hecho de que Panamá acaba de hacer acuerdos y contratos de 30 años, la entrada al canal por cualquiera de los dos lados, por el Pacífico o el Caribe o Atlántico, como usted quiera, está rentado a los chinos. Y eso, la entrada al Caribe, Puerto Rico es la entrada al Caribe. Así que de momento Puerto Rico ha cogido un auge enorme en el Pentágono nuevamente, como que, oh my God, los chinos se metieron en Panamá, controlan ahora el canal y Puerto Rico tiene que estar listo para, nuevamente nosotros, para poder interceptar los barcos chinos o lo que sea si es necesario. Así que eso es una discusión que la ha visto recientemente. Y se habla de un nuevo canal por Nicaragua, ¿no? También. Pero bueno, si no Yo quiero decir algo final. adelante, Farinacci. Sí, bueno. Claro. Yo quiero hacer referencia a No está en el proyecto. una reflexión final que tal vez fue una de las preguntas anteriores, del frío olímpico que a todo el mundo le va a dar si esto se mueve. Eso. Va a dar el frío olímpico, porque yo estoy convencido que en Puerto Rico hay sectores estadistas e independentistas que les gusta hablar de la estadía de la independencia y le tienen miedo a la estadía de la independencia. Seguro. En el caso del Partido Nuevo Progresista pierden su objetivo. Mira, yo le dejé de coger, ya me fui en un viaje, pero dejé de coger en serio el Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2000, las que gana Alejandro, 12, ¿verdad? 2012. Cuando el mismo día que ese día hubo un plebiscito y ganó la estadidad y perdió Fortuño. Y el PNP no celebró. Un estadista hubiese celebrado, porque lo importante no es ganar la gobernación, lo importante es ganar la estadidad. Y no celebraron. Hay que me di cuenta que su objetivo era ganar las elecciones y conseguir el acceso al poder. Y lo cual ocurre con sectores independentistas que no es lo mismo ya pedir la independencia que verla venir, tú sabes, porque es como el final de la película Finding Nemo, cuando están flotando en el agua allí. ¿Y ahora qué? ¿Tú sabes cómo se hace esto? Y eso también me trae un segundo punto, y es que hay una incertidumbre, y siempre la hubo, la geopolítica ha cambiado, en los Estados Unidos, de qué pasaba si a Puerto Rico se le daba la estadidad, y si vamos a ser la Irlanda del Norte de los Estados Unidos, porque aquí hubo violencia política, y fuerte, y anexar, en el sentido que yo estoy usando la palabra, a un país que está dividido 51-49, tiene, o sea, yo no sé qué puede pasar. O sea, a mí tú me dices ahora mismo que el día después de la incorporación de Puerto Rico como Estado va a haber violencia y te creo. Me dices que no va a haber nada, que simplemente la gente va a decir, ok, me levanté y comí el mismo cereal que comí ayer. Te lo creo también. Y no sabemos cuál va a ser la reacción de los perdedores. No es perder una elección o perder un plebiscito, es perder que ocurrió. Se declaró la república. ¿Y ahora qué? Se declaró el Estado federado. ¿Y ahora qué? Va a haber un... O sea, el ELA en el sentido, el territorio en el sentido, es un tratado es un ceasefire en Puerto Rico. Claro. Porque el independentista se siente que la estadía está aguantada y el anexionista piensa que la república está aguantada.
En el momento en que eso ya no es real, hay que ver si hay suficiente cultura democrática en Puerto Rico, que yo creo que no la hemos discutido verdaderamente, de cómo aceptar, no los resultados de una elección, sino el efecto del acto, ya sea de incorporación u otro, y cuál va a ser nuestra reacción como país, o si eso va a generar unas tensiones fuertes, o todo lo contrario, trascender la discusión y empezar a tener otra visión de la política puertorriqueña. Bueno, tenemos que terminar, que estos jóvenes tienen que almorzar antes del comienzo del curso a la 1 de la tarde, pero como privilegio de moderador, una pregunta final, 30 segundos cada uno para contestar. Tiene que ver con algo que dijo Eduardo y algo que también mencionó Yanira, de que la mitad de los puertorriqueños están en los Estados Unidos. Y no lo están necesariamente voluntariamente, están porque se han visto forzados a mudarse por razones económicas, particularmente después del huracán. Este proyecto no dispone de ningún tipo de participación para esos puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en la diáspora. ¿Les parece que esa exclusión está justificada o debería modificarse para que entonces pudieran participar esos puertorriqueños y puertorriqueñas que residen en los Estados Unidos? Bueno, la ley Foraker, 30 la ley Foraker y luego la ley Jones y después la ley de Relaciones Federales definía a puertorriqueños como ciudadanos americanos domiciliados en Puerto Rico, que son los que votan en Puerto Rico. Los que votan en Puerto Rico son los que viven en Puerto Rico, los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Tito. El proyecto utiliza ese acercamiento porque dice que van a aplicar las leyes electorales puertorriqueñas. Esas son las leyes electorales puertorriqueñas. Ahora mismo es un tema que no se puede contestar en 30 segundos. Yo no tengo una postura sobre ello porque hay ciertas ventajas y desventajas, además de la cuestión de identidad, de definir quién es, quién no es puertorriqueño. Hay que hacer el criterio de hace cuánto se fueron, hace cuánto no se fueron. Y yo creo que es un asunto bien complejo, y yo no creo que sea fundamental para la viabilidad del proyecto. Yanira. Yo creo que es bien difícil definirlo, pero mi posición sería que definitivamente sí, la diáspora debería participar en este proceso, porque la aspiración debería ser que pudieran regresar a Puerto Rico de alguna forma. No sé cómo, pero el que no tenga la contestación específica no quiere decir que políticamente no pueda decir que sí, que deben participar. Eduardo. Yo creo que sustantivamente yo coincido con que tienen que votar. Procesalmente no sé cómo es posible. No hay manera de cómo tú lo haces, cómo lo operacionalizas, es un problema. Sí, tengo que decir un comentario al profesor Stefaniachi. Me gustó mucho que usó la palabra déjame estar claro cómo lo fraseo. Cuando él habla de los perdedores, o sea, el que no triunfe, vamos a asumir que esto, para mí ese es el reto de madurez democrática más grande que Puerto Rico va a tener o ha tenido en sus 500 años. ¿Qué pasa el día después? Y la pregunta es si somos maduros suficientes para reconocer que ganaron unos y perdieron otros, porque si no, pues nos vamos a caer a palo y va a haber una guerra civil aquí adentro. Y digo eso porque tengo un buen amigo de Escocia y ellos llevan 900 años peleando esto mismo. 900 años en esta pelea. Y cada vez que yo le digo, nosotros vamos a 100 y pico de años ahora con esta señora, ay bendito, ustedes están empezando. A ustedes les falta todavía 700 años más de esta lucha antes de que ustedes puedan lograr una definición. Así que estos no son temas fáciles. Y profesor, sí, termino diciendo esto. La razón por la que deben votar los que no están aquí es porque más que simplemente una relación legal, la estadidad para Puerto Rico representa realmente un asunto muy importante para la nación puertorriqueña. Y si usted piensa que Puerto Rico es una nación, no tiene que pensar eso, pero si usted lo piensa, y hay un elemento cultural, hay un elemento, aquí había un colegio de abogados en 1848, aquí no empezamos a ser pueblo cuando llegaron los americanos. Si usted piensa eso, ¿qué significa ser Estado de los Estados Unidos? Y esa es una gran pregunta que honestamente yo no tengo una respuesta y creo que va a tener unas grandes explicaciones de por qué Puerto Rico ha sido lo que ha sido, y es porque ha resistido perder esa identidad nacional que ha tenido y que tiene muy fuerte y que yo pues estoy orgulloso de ella. Gracias a ustedes cuatro. Vamos a estar pendientes a qué pasa en la Cámara, qué pasa eventualmente en el Senado, aunque ya uno anticipa por lo menos qué va a pasar en el Senado. Voy a pedir un aplauso a los cuatro excelentes panelistas. Y gracias a todos los presentes por estar aquí. Mucho éxito en su cursillo y que, bueno, los que tengan clase conmigo el lunes, pues los veré entonces el lunes. Hasta luego.